Bienvenidos, queridos amigos, a Espacio Político. En esta nueva emisión vamos a tocar un tema que es álgido para entender el futuro del acontecer político nacional. Estamos hablando del voto migrante. Para nadie es un secreto que producto de las terribles y aberrantes políticas macroeconómicas y microeconómicas impulsadas por el señor Hugo Chávez, Venezuela, tras el derroche de petróleo y con el ascenso al poder de Nicolás Maduro, entró en una hiperinflación que trajo consigo una crisis humanitaria compleja que expulsó a más de 5 millones de venezolanos alrededor del mundo. Venezolanos que hoy en día se encuentran desasistidos, indocumentados, producto y víctima de esta acefalía que existe en las relaciones internacionales con respecto a qué gobierno de Venezuela hay que reconocer. Si al presidente de la Asamblea del 2015, Juan Guaidó, o a Nicolás Maduro, quien ejerce funciones de facto del poder político dentro de Venezuela. Hemos preparado un material para hacer un breve resumen de lo que ha sido esta lamentable y dolorosa experiencia que sin duda alguna en el pasar de los años dejará una gran herida de las tantas que ha dejado el chavismo en el daño antropológico venezolano. Adelante con el video. Más de 2 millones de venezolanos, el 7% de su población, vive fuera de su país según Naciones Unidas. El deterioro político y económico de la República Bolivariana ha provocado en los últimos tiempos un flujo creciente de migrantes. Venezuela solo tiene frontera terrestre con 3 países, pero el éxodo de sus ciudadanos abarca prácticamente a toda Latinoamérica. Han abandonado el país más de 4 millones de personas. Intervino a 18 ciudadanos venezolanos que carecían de la documentación necesaria. Y con inflación por las nubes, escasez de productos básicos, fuerte conflictividad política, asesinatos, delincuencia. El drama de los venezolanos errantes no para. El proceso migratorio en la frontera con Colombia cada vez se incrementa más. Colombia es el país que acoge a más migrantes venezolanos. Bogotá calcula que unos 800.000 tienen residencia temporal. Pero muchos lo utilizan solo como un lugar de paso. Se dirigen a otros lugares donde rehacer sus vidas. Así que además de Estados Unidos y España, destinos tradicionales de la inmigración venezolana, las llegadas a Perú y Ecuador se han multiplicado en los últimos meses. Un recorrido terrestre de más de 1000 kilómetros. Estoy aquí con mi esposa, ¿verdad? Esperando que alguna medida humanitaria por parte del gobierno de Ecuador para que nos deje entrar con la carta andina y nosotros poder proseguir el viaje vía Perú, ¿ok? Porque de verdad nosotros queremos contribuir, nosotros tenemos que trabajar por nuestros hijos. Si no lo hacemos allá, nuestros hijos van a morirse de hambre, literalmente. 5.100 venezolanos intentaron entrar en Perú el pasado 11 de agosto. Para hacerlo, necesitaban un documento nacional de identidad. Es lo mismo que les ocurría en Ecuador, cuyo gobierno anunció por sorpresa un cambio en los requisitos de entrada. Desde el 18 de agosto es necesario también presentar el pasaporte. Perú se ha sumado a la medida con una semana de diferencia. La exigencia de pasaporte es una barrera de facto para muchos migrantes, ya que las autoridades venezolanas tardan meses en tramitarlos. Nosotros optamos por venirnos a pie, ya que no nos daban respuesta, no nos van a sellar ninguna carta. Nos venimos así ilegales, porque estamos ilegales prácticamente, sin papeles, sin documentos, sin nada. Conforme la presión migratoria ha aumentado, también han estallado las manifestaciones xenófobas. 1.200 venezolanos han abandonado la ciudad brasileña de Pacaraima para regresar a su país. Lo han hecho tras los recientes disturbios con la población nacional. Venezuela los ha recibido con una reconversión monetaria que ha eliminado 5 ceros al bolívar. Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional prevé que la inflación este año sea de 1.000.000%. Y le damos la bienvenida, después de ese video introductorio al tema de hoy, a nuestro querido amigo Emilio Useche,
politólogo de la Universidad de los Andes y quien ha sido un personaje bastante curioso en el último tiempo del acontecer de la vida nacional, e incluso ya pudiésemos decir internacional, porque el tema del revocatorio y el tema del voto migrante, como bien lo comentaba hace unos minutos, es el que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenido, Emilio. Gracias. ¿Todo chévere? ¿Todo bien? Qué bueno. Emilio, cuéntanos, el voto migrante. Fueron al CNE UPP 89, el Movimiento Democracia e Inclusión se adhirió a ese documento también, para tocar un tema que, si bien es cierto, es muy conocido por la clase política, la dinámica política nacional, es un aspecto, si bien es cierto que hay que lucharlo, es muy poco probable, Emilio, que la administración de Nicolás Maduro permita que alrededor de 5 a 6 millones de electores participen en unos eventuales comicios electorales. Cuéntanos, ¿qué los motivó a ir al CNE después de todo lo que fue el aberrante proceso y mateo, por decirlo de una manera popular, que aconteció con el referéndum revocatorio, en exigir esto? Bueno, primero hay que decirle a quien nos escucha que esto se fundamenta en una investigación etnográfica que hicimos con el proyecto Huellas en el Sur entre el 2018 y 2020, que fue un recorrido por Sudamérica en donde investigamos el fenómeno de la migración venezolana, entrevistando a migrantes y a nacionales en cada uno de 8 países de Sudamérica, atravesando toda la frontera. Es decir, la motivación es científica, hay un estudio etnográfico sobre el tema. Hay algunos elementos que nos arroja este estudio. Primero, el número importante de venezolanos que están en el exterior y que tienen derecho al ejercicio del voto según los convenios internacionales, el marco constitucional y normativo de la República. Se estima que el 20% del padrón electoral hoy en día en Venezuela está fuera del país. Es decir, un derecho que para nosotros no está en discusión, los derechos no están en discusión, de elegir que tienen los migrantes, que tienen los venezolanos, pero particularmente los migrantes, está pretendiendo ser sabaneado, por decirlo de alguna manera, al 20% del padrón electoral, es decir, un estimado de 4 millones de personas. Eso quiere decir que de cara al 2024 se le está truncando el derecho, o se le pretende truncar el derecho a 4 millones de personas que no solamente son venezolanos y tienen el derecho a elegir sobre los destinos de la nación, sino que hoy son parte importante para el presupuesto familiar, es decir, están manteniendo la economía de la familia venezolana. El 52% de la familia venezolana tiene en promedio 3 miembros fuera del país y reciben, hay un estimado, los estudios nos dicen que el estimado de envío de remesa es un promedio de $10 a la semana, es decir, $40 al mes. Supongamos que de los 6.3 millones de migrantes que hayan afuera, se estiman que la población laboralmente activa está entre los 18 y los 49 años, que es aproximadamente el 90% de la población migrante, que está enviando plata para su familia, que está manteniendo el quehacer humano de la familia venezolana, es decir, que están manteniendo el poco circulante económico que podemos ver hoy en Venezuela. Ahora la pregunta es, ¿por qué esas personas que, además de que se han sometido a la indefensión del Estado, porque no hay Estado de Derecho, a la violación de sus derechos humanos, también se le pretenda violar este derecho político que es un derecho humano? Con respecto a la viabilidad, mira, hay un debate y si le queremos buscar las 5 patas al gato, se la vamos a encontrar, si vamos a generar ese debate. Pero más allá de eso es que hay un marco jurídico y lo que nosotros hicimos ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué ante el Consejo Nacional Electoral? Porque es el poder público nacional que tiene competencia en materia electoral. Emilio, pero para aquellas personas que dicen que ¿cómo ustedes van a accionar dentro de un marco jurídico cuando en Venezuela no existe Estado de Derecho? Bueno, pero es que el Estado de Derecho se construye con las acciones ciudadanas. O sea, a ver, si usted tiene un padre irresponsable que no da la mesada para sus hijos, ¿no?
y la abandonó a la madre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la madre? Tiene que ajustarse a derecho, ir a las instancias para que este ciudadano cumpla con sus deberes. Estoy haciendo una analogía muy simple. Ahora bien, ¿a quién le corresponde actualizar el registro electoral venezolano? Al Consejo Nacional Electoral, según el artículo 293, numeral 6 de la Constitución Nacional de la República. Entonces, el Consejo Nacional Electoral debiera oficiarle que nosotros fuimos al CNE, no más que a pelear o a reclamar, fuimos a llevar una propuesta de hoja de ruta en donde hacíamos 3 recomendaciones puntuales. Recomendación 1, que el Consejo Nacional Electoral oficie formalmente a la Cancillería de la República para que ésta, a través del servicio consular, coadyuve en actualizar el registro electoral internacional, que es lo que mandata el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Emilio, fíjate, haciendo referencia a lo que mencionaba sobre el grado de indefensión en el cual se encuentran los migrantes venezolanos, es creíble y aún más con la experiencia vívida de primera mano que tú tuviste recorriendo Sudamérica en un viaje de mochilero, haciendo un trabajo de investigación extraordinario de Huellas en el Sur. ¿Tú crees realmente que esa familia venezolana de ingresos medios que cruza el río Bravo de México para acceder a los Estados Unidos, o aquellos venezolanos que se van de a pie desde aquí de Venezuela hasta Chile, están pendientes de participar en una elección presidencial? Seguramente hoy no. ¿Por qué? Porque están preocupados primero en llegar, instalarse, tener el permiso de permanencia. Que producto de la dicotomía Guaidó-Maduro, claro, tienen esa dificultad. Pero por eso más aún es pertinente que la institucionalidad del Estado venezolano se ponga a trabajar en consecuencia. Porque fíjese, si el servicio consular empieza a hacer su trabajo, ¿no?, del registro de los migrantes, no necesariamente eso garantice que los migrantes se vayan a ir a inscribir. Incluso la Cancillería puede anunciar, se abre el registro electoral internacional, todos los migrantes que estén en Colombia o que estén en cualquier país pasen por el consulado a la hora tal, y a inscribirse en el registro. Y seguramente los migrantes, un gran porcentaje, no vayan a inscribirse, pero la institucionalidad está cumpliendo con su competencia y con su mandato de la ley. Entonces, y tiene que ver con rescatar el Estado de Derecho. ¿Cómo se rescata el Estado de Derecho? Que la institucionalidad se ponga a derecho, se meta en el hilo constitucional. Y eso no solamente, primero debe ser la institucionalidad para que le podamos dar ejemplo a todos los ciudadanos de que nos estamos encarrilando en el marco jurídico. Ahora bien, el que participen o no participen, eso es un debate político. Para Emilio Useche, de esos 4 o 5 millones de migrantes venezolanos y de cara a tu experiencia, ¿cuánto tú crees realmente de ese porcentaje esté dispuesto a participar en unos comicios presidenciales hoy en día? Bueno, primero hay un elemento muy importante, que es la generación de confianza. Y eso no solamente pasa con los migrantes, pasa también con los venezolanos que están acá. O sea, el gran problema que vemos hoy, y que es el gran desafío, no solamente de la institucionalidad del Estado, sino de los actores políticos, de los líderes sociales, de los líderes de la iglesia, de cada una de las fuerzas de la sociedad viva, es generar la confianza para que el ciudadano diga, bueno, puedo ir a participar porque estoy eligiendo. Fíjese, y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Esta mañana estaba hablando con la señora que vende queso en San Bernardino. 50 años ahí vendiendo queso. La señora dice, mire, yo no voto desde el 98. Y dice, y no voto desde el 98 porque no tengo a quién elegir. ¿A quién elijo? Y decía, a mí me gusta votar. A mí me enseñaron en la casa de que el voto es un deber ciudadano. Pero, ¿por quién voy a votar si no tengo opciones? Fíjese lo que está pensando el ciudadano de a pie. Ahora bien, más allá de que el primer paso que tenemos que hacer para generar esa confianza es que la institucionalidad genere todos los mecanismos o active todos los mecanismos para generar esa confianza y permitir la participación política en la toma de las decisiones de la nación, porque no se trata meramente de elegir el presidente o de elegir una persona, no, es de decidir, de delegar soberanía. Y precisamente en el marco de delegar la soberanía, la Unidad Política Popular 89
y tú como su vocero principal, donde también le enviamos un saludo a nuestro amigo Reinaldo Quijada, han planteado un proyecto llamado Consulta País. Háblanos un poco de esto y cómo se vincula en la Consulta País, con quiénes has abordado la Consulta País y cómo va de la mano el voto migrante. Bueno, fíjense, nosotros tenemos lo que de cara al 2024, 7 banderas, por decirlo de alguna manera, 7 banderas que para nosotros son importantes. Una es la Consulta País, que lo vemos como un proceso amplio de pedagogía política. O sea, tenemos que ir al encuentro con la gente para, junto con ellos, debatir el país, consultar el país, construir el país. Por lo menos imaginar o construir el imaginario del país que soñamos. Un segundo punto, una segunda bandera es el voto migrante. O sea, el migrante tiene que participar en esa Consulta País porque, no solamente porque es venezolano, sino porque además está manteniendo a la familia venezolana. O sea, tiene derecho, está pagando la cuenta, pues, tiene derecho. La tercera bandera es la confección de un programa de gobierno para gestionar la crisis. Porque, ¿qué decimos desde la UPP 89? Que el daño antropológico venezolano es tan profundo que hay que lo que viene, o sea, el futuro cercano, es un futuro complejo y en permanente crisis. Entonces tenemos que confeccionar un programa mínimo, común, un acuerdo mínimo para gestionar esa crisis. Una cuarta bandera es el desarrollo científico. Eso va a ser discutido dentro de ese amplio proceso de pedagogía política que será la Consulta País. Una quinta bandera tiene que ver con la necesidad que tenemos los venezolanos de superar el subdesarrollo. Venezuela es una hacienda arruinada. Tenemos que superar el subdesarrollo. Un sexto punto es la necesidad de discutir la empleabilidad de calidad. Un dato importante es que nuestra juventud, el 70% de nuestra juventud no quiere saber nada de política, pero además solamente el 42% tiene un empleo formal y además está en condiciones de precariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ganan en su trabajo no le alcanza para tener una vida digna. Y un séptimo punto es la necesidad de la planificación demográfica, y eso está de la mano con la migración. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos perdido en la transición demográfica 1.1%. ¿Qué significa eso? Que hemos perdido el 1.1% de nuestra población. Es decir, si en el 2011, en el censo del INE del 2011, decíamos que estimábamos para el 2030 llegar a 32 millones, para esta época llegar a 32 millones de habitantes, hoy tenemos 28. Y resulta que los 4 millones que se han ido es la población laboralmente activa. ¿Qué significa esto? Que se nos fue el recurso humano no solamente activo en edad laboral, sino además capacitado. Emilio, tú hablabas sobre los niveles de la desafección política. Veíamos como una encuesta, un segmento de la encuesta realizada por Datincorp mencionaba que más del 60% el ciudadano venezolano que desea que el presidente en el 2024 sea alguien que no sea ni de oposición ni del chavismo. Tras cámaras conversábamos que nuevamente eso pone en manifiesto la pobre y precaria cultura cívica y democrática que hemos tenido en Venezuela, en donde en 200 años de historia republicana, tan solo 40 han sido de la república civil, punto fijista. Esto en vez y hemos visto como algunos actores políticos que se quieren abrogar de este dato. ¿Esto debería de preocuparnos o de ocuparnos? Bueno, ocuparnos. Al final también hay otro elemento importante, que es que la gente está cansada de la pelea. Eso también es un reflejo. El discurso de la violencia. Claro, del discurso de la falsa polarización. Yo desde el 2010 vengo diciendo de que la polarización en Venezuela es un pacto de los poderosos. O sea, cuando empezamos a analizar los discursos y los planteamientos de quienes se ubican en los polos y los contrastas con la realidad o con su accionar político, no se diferencia. O sea, no hay diferencia, pues. Es la misma forma de hacer política, es el mismo modelo. El establishment. Sí, es el mismo modelo. Y también, entonces, el primer elemento es que la gente está cansada de la pelea, pero el segundo elemento es que hay una ola en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo,
de que la gente está dándole la espalda al establishment. Pero fíjate y el ejemplo, por ejemplo, es lo que acaba de pasar en Colombia. Pero fíjate, Emilio, ya Venezuela probó ese instrumento de la cara nueva y accedió al poder el señor Hugo Chávez, una cara sumamente nueva para muchos en aquel entonces, y ya vemos en lo que nos encontramos. Entonces el gran dilema son de las caras nuevas, las caras viejas, o si no realmente de un proyecto que haga clic con la ciudadanía. No, fíjate que además de eso es un elemento, que es elemento de la posición anti-establishment. Chávez fue una cara nueva, pero no fue fuera del establishment, fue la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada ha estado en el establishment venezolano. Emilio, precisamente de cara a esa herramienta, los venezolanos en 1999 ya vivimos esa experiencia de un outsider, de algo distinto, de algo diferente, con el liderazgo de Hugo Chávez, y ya vemos a lo que llegamos. Es decir, te pregunto, ¿realmente el tema pasa por un dilema entre cara nueva o cara vieja, o con un liderazgo que haga clic con la ciudadanía? Además de eso, hay que decir algo, una precisión. Chávez fue cara nueva, pero no fue fuera del establishment. Para ti Chávez no fue un outsider. No, representaba a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada ha sido parte del establishment republicano en Venezuela en los últimos 220 años de república. O sea, cuando analizamos en el periodo republicano, hemos tenido creo que 50 presidentes, 51 presidentes con Maduro, el 75% han venido de la Fuerza Armada. Entonces Chávez era cara nueva, pero representaba a un sector del establishment. Entonces, más allá del tema de la cara nueva, del nuevo liderazgo, es que la gente está cansada del establishment, de los intereses que hay detrás de esos liderazgos, ¿sí? En el caso venezolano hay un desorden, yo lo dije públicamente, por cierto, en el CNE, estamos en un desorden. Hay falta de la construcción de una cultura política, de elevar el nivel de la política venezolana. Lamentablemente, y esto nos debe de preocupar a toda la sociedad venezolana, los discursos que se plantean son discursos que se fundamentan en la descalificación o la calificación, en la posición contra el otro, más que la construcción de propuestas. Y tiene que ver con lo último que tú referías en la pregunta. Es necesario construir una propuesta que haga clic con la gente. Y yo reflexionaba, ¿qué está esperando la gente? La gente está esperando, por lo menos, que lo básico funcione. ¿Y qué es lo básico? Servicios públicos, que usted se monte en el metro y el metro funcione adecuadamente. ¿Y qué es que funcione adecuadamente? Con niveles óptimos de calidad, con efectividad, con eficiencia, con responsabilidad al usuario, ¿no? Y también con rendición de cuentas. Pero fíjate, Emilio, eso es bien sabido y tú permanentemente lo recalcas. Pero, ¿qué opinión tienes de cara a este proceso de precandidaturas presidenciales, candidatos presidenciales, y con el escenario de que exista más de una primaria presidencial de las fuerzas opositoras? ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo has visto hasta ahora esos candidatos que ya han manifestado? ¿Los ves en sintonía con la gente? ¿Qué avisora, sin ánimos de caer en esoterismo, cuestión que los politólogos a veces nos vemos tentados? ¿Qué avisoras de cara a esas primarias, la cual, según información, se prevé para marzo, abril del año que viene? Bueno, primero es que es un debate que le corresponde al mundo político. Está muy limitado en el mundo político. Por eso nosotros planteamos la consulta país. Porque en el fondo, ¿cuál es el espíritu de la consulta país? La intencionalidad política de la consulta país. Abrirle un boquete a la política. O sea, la política no puede seguir siendo secuestrada y prostituida por una minoría que se han abrogado la representación de la mayoría del pueblo venezolano. Y es una minoría, y no estoy hablando solamente de quienes hacen vida la nomenclatura de la oposición, sino también desde el gobierno. O sea, hoy en Venezuela la institucionalidad la dirige la minoría,
no la dirige la mayoría, o por lo menos no está legitimada sobre el sentimiento mayoritario. Entonces, eso nos hace presuponer que hay dos debates que reflejan dos países. El país reducido, que es el país político, y el país amplio, que es el país social. El país que hoy está viendo ver cómo resuelve para llevar la harina pan para hacer la arepa en la casa en la noche. Y eso es un drama que, según la encuesta en COVID, llega al 94,5% de la población de Venezuela. Es decir, de cada 100 venezolanos, por lo menos 94 venezolanos están hoy en un estado de sobrevivencia extremis. Entonces, ese desequilibrio, esa desigualdad, no está siendo correctamente, a mi manera de ver, correctamente interpretada por el liderazgo político venezolano. Emilio, ya para cerrar, un mensaje a esos venezolanos que recientemente ya empiezan a conocer a ese hombre del sombrero, el cual que es importante hagas la salvedad, ¿por qué no te quitas el sombrero y cuándo se lo haces? Que una respuesta que le dio un amigo de un canal de televisión que a lo mejor ustedes escucharon. De cara a todo este abandono que existe del espacio público por parte del ciudadano. Bueno, en principio nos toca asumir una responsabilidad con el país. Y aquí hay responsabilidades generacionales. O sea, aquí hay una generación, cuando digo responsabilidades generacionales no hablo de edades, hablo de paradigmas de pensamiento. Aquí hubo una generación política que construyó un modelo del quehacer político que no ha dado resultado. Ni la del 2007 tampoco dio resultado. No, por eso te digo, hay responsabilidades generacionales, ¿no? Y cuando digo responsabilidades generacionales, más allá de qué generación cometió el error, es que hay una generación que viene con un daño antropológico y no estamos dándole respuesta a esa generación. Así es. ¿Ves? O sea, a eso que me refiero. Entonces, nosotros desde la Unidad Política Popular 89 y muchos ciudadanos estamos asumiendo nuestra cuota de responsabilidad con el país, ¿no? ¿En qué se traduce? Bueno, en que estamos motivados a generar esta opinión pública, este debate, con temas que consideramos importantes poner sobre la mesa. Con respecto al tema del sombrero, bueno, yo le decía al compañero que me preguntó que solamente me lo quitaría ante dos circunstancias, ante alguien que tenga la razón y ante una dama. Ahora bien, ¿qué hay que decirle? ¿Emilio Useche hoy se quita el sombrero frente a un dirigente político? No, tajantemente no. Yo no me siento representado por el liderazgo político actual. Eso no significa que no tengamos conversaciones con todos, porque al final la política, decía Bauman, que es un sociólogo contemporáneo, murió en el 2011, dice, el verdadero diálogo es el que se hace con aquel que piensa diferente, ¿no? Bueno, nosotros desde la Unidad Política Popular 89 creemos en eso. Y la política, si es sincera, debe plantearse la construcción de un diálogo constructivo y el país lo necesita. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio político conversando con el politólogo Emilio Useche sobre, más allá de la esfera del voto migrante, todas las implicaciones que esto existe alrededor de esta lucha noble, que no debe prestarse para ninguna negociación, como bien lo decía Emilio, es un derecho. Y desgraciadamente en regímenes autoritarios los derechos hay que pelearlos hasta lograr obtenerlos. Con esto me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que visiten nuestro portal de noticias .decorte.net. Síganme en mis cuentas de mis redes sociales en Twitter @GuillermoLina7 y sigamos en contacto en esta dinámica tan voluptuosa y a veces preocupante del acontecer nacional e internacional. Los espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde por aquí, por Punto de Corte Televisión. Muchísimas gracias.